Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Juan capítulo 5, verso 1 al 9 dice: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos, 5 puertas. Dice: una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, escucha bien la pregunta: ¿te gustaría recuperar la salud? Y ahora viene la respuesta: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. ¿Qué tal si juntos me acompañan en una oración? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te queremos pedir que en los próximos minutos seas tú hablándonos, desafiando nuestro corazón, desafiando nuestra fe, Señor. Sé que tú tienes una palabra específica para cada persona que está conectada en línea y para cada persona que está aquí en el auditorio, y te pedimos, Señor, que seas tú el centro de este mensaje. Hoy me hago a un lado, Señor, para que tu palabra ministre, hable, Señor, a cada vida, a cada hogar, a cada matrimonio. Te lo pedimos, Señor, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Hace 8 días, el sábado para ser exacto, comencé una serie de mensajes llamados Somos Iglesia, Somos Familia. Yo quiero compartir el tema Somos Iglesia, Somos Apoyo. Somos Iglesia, Somos Apoyo. Yo no sé cuántos de ustedes en la vida han experimentado la frustración de que en algún momento están haciendo la fila para el banco, la fila para el cine, la fila para el estadio, la fila para cualquier lugar donde vas, y alguien se te adelanta en la fila. Alguien se te mete en la fila. ¿Cuánto les ha sucedido esa extraña frustración? Y uno quisiera bajarse de la cruz, se le sale el cristiano, se le acaba el cristiano, porque tú estás haciendo la fila para ver al Búcaros, y alguien se le cuela ahí en la fila. Quizás estás haciendo la fila para las hamburguesas y ahí sí se le sale el viejo hombre, ¿verdad? Porque se le metieron a la fila. Quizás alguien está haciendo la fila para un concierto y se te adelantan en la fila. ¿Qué cosa y qué sentimiento más frustrante? Ahora, estás haciendo la fila para entrar al CONEX de la iglesia y se te mete un hermanito en la fila, ¿cierto? Eso pasa en la reunión de las 9, en las 11 no pasa, pero eso es algo demasiado frustrante. Ahora imagínate un hombre que tiene 38 años, mi edad, 38 años, y está padeciendo una enfermedad. La Biblia dice que había un tanque llamado el tanque de Betesda, y en ese estanque dice que cuando las aguas se agitaban, cojos, ciegos, paralíticos iban en pro de su milagro. Y entonces este hombre, siempre que quería ir, alguien se le adelantaba, alguien era más hábil, alguien era más ventajoso, y alguien se adelantaba y él no podía obtener su milagro. Ahora yo no sé cuántos en nuestra vida de fe hemos experimentado algo similar. Tal vez tú tienes muchos años en el evangelio y ves como alguien que lleva unos días en la iglesia ha recibido el milagro que tú por años no has logrado recibir. Y eso causa frustración. Quizás tú dices: pero yo invité a 10 amigos a la iglesia, yo llevo mis 6 años de la iglesia y mis amigos ya recibieron el milagro y yo no lo he recibido. Eso te causa frustración porque tú quisieras pelear con Dios y le quisieras decir: Señor, ¿qué pasa? Respete la fila, Señor. Sí, al menos vamos en orden, porque hay alguien que obtuvo ese milagro. Este paralítico estaba frustrado porque no encontraba el milagro tan anhelado, pero me sorprende en la historia que el mayor problema del paralítico no era su enfermedad, era su soledad. Ese era el mayor problema del paralítico, no su enfermedad en sí, era su soledad, era no sentirse parte, no sentirse acompañado. Quizás había mucha gente a su alrededor, pero nadie le extendía la ayuda a este hombre. Y el tanque o el estanque de Betesda significa casa de misericordia, casa de gracia.
Él estaba tal vez queriendo obtener un milagro, tenía la fe, tenía la expectativa, pero siempre había un impedimento para que ese momento llegara. Y esa quizás situación, ese traumatismo de este hombre me recuerda una realidad para hoy en nuestra vida de fe y como iglesia, y es que nadie debería enfrentar solo su dolor. Escúchame bien esto. Nadie en la vida debería enfrentar su dolor de una forma sola, solitaria. Nadie debería sentirse que está solo, como lo hablé hace 8 días, puesto que Dios ubica a solitarios en familia. Y entonces cuando miramos eso, recuerdo la historia de la ballena solitaria, que es una historia que en 1989 se habla mucho acerca de una especie que los científicos lograron detectar porque su sonido, las ondas que emitía, eran muy diferentes a las de las demás especies como la ballena. Es decir, esta ballena, su sonido no hacía que se escuchara. Habían científicos que decían que probablemente esta era una especie híbrida de un cruce de 2 especies, y por eso su sonido no se escuchaba. Por eso se considera hoy en día como la ballena más solitaria en todo el mundo, porque su sonido de voz no se escuchaba. Su sonido, el cual emitía, sea cual sea una señal de auxilio, sea cualquiera que sea una señal de su especie, no lograba ser escuchada. ¿Y cuántos nosotros en la fe en algún momento nos sentimos como esta ballena, en los cuales decimos: pareciera que el sonido de mi voz Dios no lo escucha, pareciera que el sonido de mi voz mi hermano no lo escucha, pareciera que el sonido de mi angustia mi comunidad no lo está recibiendo, y nos aislamos? Nos sentimos como el paralítico en Betesda, frustrado porque pasan los años y pareciera que nuestro milagro no se obtiene. Pero déjame recordarte lo que dice Salmos capítulo 34, verso 17 al 18. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. Dios escucha a los suyos. Puede que tú creas y hayas comprado la mentira de que el sonido de tu voz no es escuchado por el cielo. Puede que tú hayas comprado la mentira de Satanás, en la cual sospeches que tu vida va a repetir otra década sin obtener tu milagro, pero Dios escucha a los suyos. Puede que cuando tu ánimo se venga en declive, puede que cuando tu ánimo y expectativa se vengan al suelo, tengas que recordar que el Señor es quien le da ánimo a los que no tienen esperanza y los libra de su angustia. Por eso, como iglesia, el ser iglesia que es familia, el ser iglesia que es apoyo, es recordar que una iglesia sana no solo predica milagros, también acompaña procesos. Yo he visto en esta iglesia milagros. Quizás no te puedes familiarizar cuando alguien ha sido sanado de cáncer, porque no tiene que suceder algo raro, natural, sino sobrenatural. No te sorprendas cuando hayas experimentado gente que en algún momento tuvo quiebras financieras y Dios levantó, porque Él es Dios Jehová Jireh, el Dios que provee. Hemos visto milagro tras milagro. Y entonces, como hemos visto milagro tras milagros, creemos como iglesia que no somos solamente una iglesia que predica milagros, sino que acompaña procesos. Porque cuando acompañamos procesos, vamos a aquel que quizás se siente rechazado, vamos a acompañar a aquel que se siente exiliado, vamos a acompañar a aquel que se siente abatido, afligido, que se siente solo. Porque somos una iglesia abanderada de predicar los milagros, pero de acompañar los procesos. Y puede que tu lucha no sea como la de la persona que está a tu lado. Puede que tu lucha sea una lucha muy diferente, pero Dios quiere que como iglesia aprendamos a ser iglesia y aprendamos a ser apoyo. Y hay un verso que detona mi corazón cuando lo leo, porque Dios lo puso en mi corazón para compartirlo el día de hoy. Está en Gálatas capítulo 6, verso 10, el cual dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y escúchame bien lo que dice: en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengas la oportunidad, has de hacer el bien a todos. Y ese todos incluye a ese que lo odia, ese todos incluye a su ex,
Ese todos incluye a ese que levantó un chisme en tu contra. Ese todos incluye a ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Siempre que tú tengas la oportunidad, haz el bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Aquellos que llamas tu hermandad, tu comunidad, tu familia. Aquellos que comparten tu fe. Aquellos que aman a Dios, aquellos que hoy se reúnen en pro de levantar el nombre de Cristo, en especial a los de la familia de la fe. Porque si somos iglesia y si somos apoyo, hay tres cosas que me gustaría compartirte. En primer lugar, una iglesia fuerte es aquella que ayuda a los débiles. Si queremos ser una iglesia fuerte, si queremos ser una iglesia robusta, una iglesia fuerte es aquella que ayuda a los débiles. Y todos nosotros batallamos con debilidades. Debilidades en la salud, debilidades en la salud física, salud emocional, salud mental. Quizás hay gente que no logran conciliar el sueño por la noche, y tenemos muchas personas que hemos acompañado en procesos. Gente que no es capaz de dormir porque tienen ataques de pánico. Gente que no son capaces de conciliar el sueño porque las deudas les sobrepasan su ansiedad. Quizás hay gente que es débil por una tentación. Hay quienes batallan con el alcoholismo. Hay quienes no son capaces de lidiar con la pornografía. Son débiles en áreas, en tentaciones. Son débiles porque quizás no son capaces de soltar la drogadicción. Y hay muchas personas de una u otra forma a lo largo de este auditorio y en línea que estamos batallando con debilidades. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice que él, mientras se considera débil, sabe que Dios perfecciona su poder en medio de nuestra debilidad. Y que entonces él ha de gloriarse no en su éxito, no en su capacidad. Pablo dice: si de algo he de gloriarme, me he de gloriar en mis debilidades. Porque así actúa mejor el poder de Cristo. Porque como iglesia, cada uno de nosotros tiene su lucha. Quizás la lucha tuya es muy diferente a la de tu hermano, es muy diferente a la de tu amigo. Y tenemos que tener la empatía de saber que esa persona que tiene una lucha que quizás es muy diferente a la tuya, en esa misma persona Cristo derramó su sangre para poderle limpiar. Cristo derramó su sangre para traer nuevos comienzos sobre su vida. Por eso Romanos capítulo 15 verso 1 dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Los fuertes en la fe. Si te consideras fuerte en tu fe, los fuertes en la fe deben ayudar a quienes son débiles en la fe, en lugar de hacer lo que nos agrada. Quizás el paralítico del estanque estaba queriendo su milagro, pero alguien se le adelantaba, alguien era un poquito más ventajoso, y todo el mundo hacía lo que se le apetecía, todo el mundo iba detrás de lo que se le antojaba. Pero qué bueno saber que los fuertes en la fe son aquellos que apoyan a quienes son débiles, aquellos que tienen la empatía de dolerse con lo mismo que a Dios le duele. Nuestra meta como iglesia es que nuestro corazón se duela con lo mismo que le duele a Dios. Es que te alegres con los que se alegran, es que lloremos con quienes lloran. Porque una multitud puede rodearte, pero solo una familia nos puede sostener. Hoy llegaste a este lugar y estás rodeado de muchas personas, porque una multitud puede rodearte, pero solo una familia puede sostenerte. Personas de carne y hueso que hoy llegan a este lugar y saben que Dios puede hacer un milagro, pero pareciera que eso son 38 años. Quizás tú dices es una década. Quizás alguien dice quizás son muchos años y yo no veo un avance, yo no veo un milagro. Pero una iglesia fuerte es aquella que carga con los que están siendo débiles, aquellos que deciden cargar a los que no tienen fuerzas. Me encanta la historia porque a pesar de esa fuerza espiritual que muchos puedan sentir, hay un hombre llamado Moisés. Moisés es un líder super mega contra hiper archi extra ultra macro penta exitoso, brillante, un líder admirable. Pero dice que cuando Moisés entraba en batalla y levantaba sus manos, la victoria comenzaba a ocurrir. Pero cuando las manos de Moisés se cansaban y se venían abajo, dice que la derrota comenzaba a acontecer al pueblo. Y esto me enseña algo, iglesia. Hay poder cuando tú levantas tus manos.
Hay poder cuando estamos cantando y levantas tus manos y glorificas a Dios. Hay poder cuando eso ocurre. Por eso en esta iglesia siempre te digo, hey, en medio de la adoración, no es posible que puedas tener tus brazos en los bolsillos. No es posible que estemos de brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos. Hay poder cuando levantamos nuestras manos, cuando no tenemos fuerzas. Hay poder cuando levantamos nuestras manos y decimos, aunque yo sea infiel, Él permanecerá fiel. Y entonces escúchame bien. Éxodo capítulo 17 verso 12 dice: cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Moisés, el líder, está cansado, y entonces su familia, los que le rodeaban, no solo lo rodeaban, lo sostenían, lo hicieron sentar en una piedra. Y cuando las manos de Moisés se cansaban, entonces uno levantaba su mano izquierda y el otro levantaba su mano derecha, y Aarón y Hur comenzaron a sostener los brazos, porque sabían que si los brazos estaban arriba había señal de victoria, y si los brazos se venían en declive, la derrota comenzaba a llegar. Y yo no sé cuántos hoy llegaron a este lugar, que se sienten como el paralítico en el estanque de Betesda, sin fuerzas, frustrados, amargados, afligidos, y sienten que sus brazos están abajo porque ya no hay ánimo, porque no hay esperanza. Y vamos, yo no sé si hoy te sientes débil como Moisés. Yo no sé si hoy te sientes débil para tener expectativa por tu próxima temporada. Pero vamos a hacer un ejercicio. Cierra tus ojos por un momento. ¿Cuál es esa debilidad que te trajo en la mañana de hoy? ¿Cuál es esa debilidad con la cual llegaste hoy? Quizás se llama depresión, quizás se llama preocupación, quizás se llama ansiedad, quizás se llama ganas de tirar la toalla y no continuar. Pero al igual que Aarón y Hur, estás rodeado con alguien a tu izquierda y alguien a tu derecha para levantar tus brazos, aun cuando no lo quieras hacer. Así que si haces este ejercicio de hermandad, quiero que puedas tomar la mano de la persona que está a tu lado, y vamos a levantar esas manos y vamos a orar por esa persona que hoy quizás se quiere rendir, quizás quiere renunciar. Pero hoy recordamos que cuando levantamos nuestras manos, la victoria está asegurada para los hijos de Dios. Señor, ministra el corazón de tus hijos. Hijos que hoy al levantar sus manos experimentan esa paz que ha sido tan esquiva. Hijos que hoy levantan sus manos y experimentan tus tiernos cuidados. Hijas que hoy levantan esas manos y reciben el abrazo y el amor que solo tú puedes brindar. Con cuerdas de amor les amas, con cuerdas de amor les llamas. Y Señor, gracias por levantar nuestras manos. Hoy levanto las manos de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi pareja, de mi esposo, de mis hijos. Levantamos nuestras manos creyendo que toda carga se va, que toda ansiedad se disipa, que un espíritu de calma comienza a reinar en este lugar. Y no vas a salir de este lugar como llegaste. Vas a experimentar los tiernos y dulces cuidados del Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué increíble es lo que Dios hace cuando Él levanta nuestras manos, cuando hizo una iglesia fuerte para respaldar a los débiles. Razón por eso tenía Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cuando dijo que la gracia que no te hace amar a tus hermanos probablemente no es gracia verdadera. La verdadera gracia te hace amar a tus hermanos. La verdadera gracia te hace entender el significado del amor, porque quien no ama
es simplemente como un metal que hace ruido, es como un címbalo que retiñe, dice Corintios 13. Por eso una iglesia fuerte es esa iglesia que carga a los débiles. Pero en segundo lugar, algo que puedo entender de esta historia es que la fe es personal, pero nunca solitaria. Nuestra fe es personal, pero no camina solitaria. Por eso dice la escritura en Hebreos 10, 24 al 25: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Si de algo tienes que tratar, es tratar de ayudar los unos a los otros, de amarnos y hacer lo bueno. Dice: no dejemos de congregarnos, de reunirnos como algunos tienen por costumbre, porque hay poder en la comunidad. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Quizás tú viniste esta mañana y porque necesitabas que tu compañero de al lado, tu compañero de asiento, te anime a seguir confiando en Dios. Porque no es fácil confiar en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nos animamos a seguir confiando en Dios, y aún más cuando ya vemos que el día se acerca, el día en que el Señor juzgará al mundo. Así que eso ocurre en medio de la comunidad. El no dejar de congregarnos, el no dejar de reunirnos. Porque cuando cantamos juntos en una atmósfera de fe, cosas sobrenaturales pueden ocurrir. Cuando oramos los unos por los otros y levantamos los brazos de la persona que está a nuestro lado, cosas poderosas pueden ocurrir. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que cuando cantamos juntos, cuando oramos juntos, cuando creemos juntos, cuando visionamos juntos, cosas poderosas ocurren. De hecho, Hechos capítulo 2 verso 44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Yo amo que si somos iglesia y si somos apoyo, entonces nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo: ¿cuál será la marca distintiva ante el mundo? Esta, en que se amen los unos a los otros. No en que se critiquen los unos a los otros, no en que chismoseen y murmuren los unos a los otros, sino en que se amen los unos a los otros. Por eso amo cuando nuestra iglesia se reúne entre semana en las tribus. Las tribus, decimos en casa, las tribus son el lugar donde las filas se convierten en círculos. Las filas son lo que hacemos quizás un domingo por la mañana, pero la tribu es el lugar donde las filas se transforman en círculos. Y amo como nuestro equipo siempre da lo mejor. Se reúnen, oran, juegan, ríen, juegan, comen, leen la Biblia, comen, cantan, comen, juegan el impostor, comen más, ¿sí? Porque los cristianos no tomamos pero tragamos, ¿cierto? Y amo porque en medio de esa comunidad nos acompañamos, nos escuchamos y dejamos de ser la ballena solitaria que el enemigo quiere aislar, y comenzamos a tener voz, comenzamos a tener apellido, comenzamos a ser escuchados. Por eso Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. Qué bueno es cuando tú llegas a un lugar roto, que tú dices: pastor, es 8 de marzo, tercer mes del año, ya estoy desbaratado. Pero llegas a un lugar donde te animan. Sé que nuestra cultura santanderiana suele ser un poquito tosca, que usted llega como que desaparecido porque se fue al mundo a dar 3 vueltas, y llegas a una iglesia y lo primero que hace algún cabezón es decir como: ¡oye! ¿Dónde estaba congregando? ¿En el Perpetuo Socorro? Sí. No, recíbelo. Porque como decimos, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Es un hospital para gente rota, para que nos ayudemos los unos a los otros a llevar nuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. Porque todos tenemos cargas. Tal vez tu carga hoy te agobia de una manera que tú dices: esto me sobrepasa, ya no soy capaz.
pero tienes a alguien a tu lado que te va a ayudar a llevar esa carga. Ese alguien que te va a hacer reír. Te has encontrado un amigo que tú estás desbaratado, queriendo llorar, el labio te comienza a titiritear así, y ese comienza a hacer chistes huesos que te hacen reír. Quizás no se sabe ningún versículo de la Biblia. Dígame un versículo para animarme. Géminis capítulo 1. Sí. Cree en la trilogía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Quizás es más hereje que herejemán, pero Dios lo usa para quizás traer ánimo a tu vida, para ayudarte a llevar esa carga que para ti es una carga difícil. Pero que como iglesia entendamos que aunque tu fe es personal, nunca es solitaria. Necesitamos una comunidad, porque el diablo es experto en ser acusador, y el diablo es padre de toda mentira. Y el diablo comienza a susurrar mentiras, falacias. Y en medio de esas falacias tú comienzas a alejarte, comienzas a aislarte. Y el enemigo comienza a hacer de las suyas, a fracturar tu fe, a lanzarte al suelo. Así que una iglesia fuerte es la que carga a los débiles. Así que una fe, aunque sea personal, no debería ser solitaria. Y en tercer lugar, es muy importante entender que hay poder en una sana proximidad. Y eso te lo voy a explicar. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 3 verso 18: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Que nuestro amor no solo quede en palabras, que sea un amor genuino, que sea un amor verdadero. Que seamos esa iglesia que se apoya. Algo que amo de nuestra iglesia, cuando hablamos de una sana proximidad, es que aquí nuestra iglesia tiene de todo. Dios a mi esposa y a mí nos dio una palabra hace muchos años antes de plantar iglesia, la cual decía, basado en la profecía de Ezequiel, que habrían peces de muchos colores. Y en nuestra iglesia tenemos ingenieros, arquitectos, gente en la moda, gente que hace marketing digital, tenemos gente que es fit, tenemos los que son fat, tenemos galanes como yo, tenemos galones. Hay gente que participa en un montón de cosas, porque somos esos peces de muchos colores. Y amo que somos iglesia y somos apoyo. Amo que nos ayudamos cuando sea la oportunidad de hacerlo, en especial a los de la familia de la fe. Aquí hay tipos que tienen cafés, y son muchos en nuestra iglesia, y se bendicen y se publican entre ellos y se promocionan entre ellos. Gente tesa en las pizzerías, genios de la gastronomía, y yo no veo esa competitividad. Y alguien que no es conocedor de Dios se acerca y le dice: ¿y usted la fumó verde? Sí. O sea, usted está promocionando el otro negocio, y no hay una competitividad, hay una sana proximidad. Porque eso refleja el amor de Dios. Eso refleja tu enfoque. Eso refleja tu propósito. Por eso quizás deberías entender el principio de, en especial, a los de la familia de la fe. Y te lo voy a explicar de esta manera. Recuerdo hace mucho tiempo atrás fui a comer a un restaurante en la ciudad de Medellín. Teníamos mucha hambre. Nos entramos al primer lugar que vimos, y eso era tacos La Demoniera. Y yo, Señor, bendiga, Señor, la oración rápida que uno hace cuando está en un grupo y no falta que usted ore por los alimentos. Usted tiene mucha hambre y comienza uno: Padre, en el nombre de Jesús. Media hora después, bendice a los niños de Tangamandapio, de Uganda. Pausa de media hora más: oh sí, Señor, oro por Australia, por Ginebra, Suiza, Santorini. Y uno comienza, luego empieza: oro por los de Bridgerton. Eso solo entienden las mujeres, ¿no? Y no, como ya termine, mejor oremos: bendigan y bendigamos, y que no vengan más de los que estamos. Y si alguno debe venir, tú con tu gran poder quítale las ganas de comer. Amén. ¿Sí? Yo oro eso en todos los restaurantes, menos en los de la iglesia. Digo: Señor, bendigan y bendigamos, y que sí vengan más de los que estamos. Pero si alguno ha de venir, tú con tu gran poder quítale las ganas de comer. Amén. Y yo llegué ese día y yo dije: Señor, tú me los das, yo me los como. Y empecé a comer. Y mi esposa, que es la cristiana en la relación, dijo:
me siento mal. Y cuando está en Medellín habla más paisa, ¿no? Dice, ¿vos te diste cuenta de lo que hicimos? Y yo, ¿qué pasó? Diga. Mira, y me empieza a mostrar las servilletas. Eran puras calaveras. Hablaba del diablo. Hablaba un montón de cosas. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Mira, hoy voy a hacer una prédica formativa. La Biblia dice que si tú llegas a un lugar cuya comida es consagrada a los ídolos, dice, pues, y si tú no sabes, pues puedes comértela tranquilo. Si tú no sabes, ¿no? Como yo. Sí. No que usted queda atragantado a mitad de, y ahora. Sí. No, dice, si usted llega a comer a un lugar y la comida fue consagrada a los ídolos, si usted no sabía, tranquilo, no va a quedar como el diablo suelto. Sí, tranquilo. Sí. Pero si a ti te dicen que esa comida fue consagrada a los ídolos, por conciencia y porque te lo comunicaron, ya no lo puedes hacer. A mí me pasó en otra ocasión que fui a otro lugar y me dijeron que esa comida era consagrada a cierto Dios y que era parte de la cultura, y yo no lo pude consumir, no lo pude comer. Ahora, pastores, que tenemos que ir ahora solo a restaurantes, empanadas, la gloria de Dios, aleluya. Sí, no, tampoco, sí. Pues aquí hay gente que son buenos con sus pizzas y no tienen un nombre como es, sí. No. Hay algunas que tienen hasta la manito hacia arriba. Hay algunos que tienen mensajes. Javi, no le puedo dar un spoiler, pero está haciendo una cosa brutal también. Y qué lindo que la gente diga, yo puedo comer tranquilo y puedo ser edificado, porque dice en especial a los de la familia de la fe. Fui con el pastor Carlitos tiempo atrás a un lugar, alguien quería vernos y bueno, quería que yo le explicara el proyecto social que hago con las cárceles. Y a mí me generó un pálpito, así como, yo dije, no, ¿qué tal que me van a salir en un próximo capítulo de La Rosa de Guadalupe? Necesitaba llevarme una escolta, así que me llevé a Carlitos. Y estábamos allá y efectivamente el tipo era de dudosa procedencia, nos invitó a su oficina. Y el tipo raro, olores raros en la oficina. Yo dije, ¿a qué hora me van a dar burundanga acá? ¿Sí? Y el tipo dice, y me alegra verlo, es más, les tengo un regalo. Y saca del cajón unos chicles y me los entregue. Yo, muchas gracias, y los meto al bolsillo. Y Carlos así, gracias. Y yo, este gordo, no me interesa, este Carlitos. Y yo le hago así como, Y ese día yo le puedo entender ese principio. Hay lugares que tú puedes tener la tranquilidad, puedes estar seguro, puedes estar confiado, porque puedes ayudar en especial a los de la familia de la fe y puedes sentirte tranquilo. Mira, yo soy pastor y voy a librerías cristianas a comprar mis libros de aprendizaje y demás, y me gusta leer. Y yo no sabía que me daban descuento, y después siempre me dan descuentos, pero yo nunca llego a pedir un descuento. Yo llego a comprar mis libros y como saben que soy pastor, pues me dan un descuento, pero yo no lo pido. Pero he visto personas que llegan a esa librería, compran los libros y usted no sabe quién soy yo. Soy pastor, para lo del descuentico, ¿sí? Quitemos esa mentalidad de descuento y a los hermanos nuestros démosles lo mejor. Apoya a tu hermano. Y esto no es una prédica de prosperidad para que ¿qué van a hacer? ¿Qué estamos promocionando? No. Te voy a dar un ejemplo sencillo, ¿listo? Mira lo que dice en el libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Dice, si quieres calentarte, debes acercarte al fuego. Si quieres mojarte, debes meterte al agua. Si quieres gozo, poder, paz, vida eterna, entonces debes acercarte e incluso entrar en aquellos que lo poseen. Con quien tú te rodees importa. Si tú tienes una sana proximidad con alguien que te aviva la fe, que te enciende la fe, bueno, si necesitas calentarte, esa persona te va a calentar. Si necesitas mojarte los pies, esa persona te va a ayudar a mojarte los pies. Porque algo clave es la sana proximidad, porque la fe no es pasiva, la oración nuestra no es distante y la transformación no ocurre desde la barrera. Tienes que acercarte. Dios aquí me encanta cuando veo que muchos me dicen, pastor, ore por mi moto nueva, ore por mi carro nuevo, ore por mi casa nueva. Con tal de que no tenga mujer nueva, eso sí es importante. Pero vemos cómo Dios prospera a sus hijos en medio de un ecosistema de proximidad.
Mira, es una mujer, 12 años padeciendo un flujo de sangre, una hemorragia. Había probado todo y cada vez, dice la escritura, le iba peor. Y entonces ella sabía que Jesús hacía milagros, así que ella no podía tocar a alguien porque sería considerado inmundo. Pero ella empezó a abrirse campo entre la multitud, empezó a abrirse espacio y tocó el borde del manto de Jesús. Y automáticamente, en un abrir y cerrar de ojos, cuando tocó el borde del manto, su hemorragia cesó y ocurrió un milagro. Porque hay poder en la proximidad. Por eso la escritura dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que este 2026 sea un año donde te acerques a Dios. Que sea un año donde te acerques a las personas correctas, porque tu fe es personal, pero nunca es solitaria. Y necesitas una sana proximidad. Y amo y quiero celebrar con todo el ímpetu a todos los que hoy aquí en nuestra iglesia, sea cual sea tu oficio, sea cual sea tu campo de acción, aplicas este pasaje de Gálatas de ayudar a los demás, en especial a los de la familia de la fe, porque esa es la marca distintiva ante el mundo. Eso es lo que nos caracteriza ante los demás. Que se celebren los que van triunfando, los que van prosperando, que estemos ahí. Y voy a darte un ejemplo sencillo. Pueden traer la mesita. Mira este ejemplo sencillo. Cuando tienen el ping-pong que se le entregó, muéstrelo arriba, 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 arriba. Eso por allá, sí, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Todas las semanas hacemos el ejemplo hate de la semana, o sea, con la que nos van a criticar en la semana. Bienvenidos, ahora ustedes van a participar de esto. No me dejen solo las críticas de las redes sociales. Pero todos decimos: uy, yo quiero prosperar, quiero que me vaya bien, quiero ser exitoso, quiero dejar a un lado el fracaso. No, yo como que me encariñé con la misma piedra que me tropiezo todo el tiempo. Quiero que me vaya bien. Y algunos dicen: no, pero entonces hay que rodearse de aquellas personas, y no lo hacen desde una motivación correcta. De hecho, hay un pasaje que me fascina mucho, que está en el libro de Proverbios, que dice, el capítulo 19, verso 3: el tonto fracasa en todo, y luego dice: es culpa de Dios. Porque a veces no podemos culpar a Dios por nuestras malas decisiones. Entonces voy a hacer un ejemplo sencillo. Todos vamos a la cuenta de 3 a tirar ese ping-pong, a meterlo acá, ¿listo? A la cuenta de 3. El que lo logre hacer, le regalo mi Biblia, ¿listo? Pero lo vamos a hacer porque dice: no, pero primero los de adelante y los... No, todos a la vez. Porque escucha esto: hay gente que quizás la iglesia le fue de bendición, hay gente que Dios bendijo en esta iglesia y salieron y se fueron a hablar mal de la iglesia. Aleluya o ay. Y entonces decimos: pero ¿cuál es la desventaja? El hombre paralítico en el estanque de Betesda tenía mi edad, 38 años estando enfermo, 38 años de estar enfermo, y él veía que los demás tenían más ventaja. Ahora, va el momento, ¿listos? Levante ahí la mano. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Uno dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera. Uy, cuántas veces quisiéramos estar libre de pecado para tirar unas cuantas piedras, ¿no? Sí. Desahóguese en este momento. 1, 2 y 3. Vamos, láncela. Oiga, uy, Dios mío. Ese ya fue personal, ¿no? Gracias, Luz. Hubo algunos que lo tiraron como personal, ¿no? Hubo algunos que aprovecharon el desorden y me tiraron como duro, ¿no? La vi. Oiga, ninguno la tiró, ¿no? Mateo, usted que es de San Antero. Nadie, Dios mío. Por eso siempre en los mundiales perdemos. Sí. Ya. Alguien más le falta, era la cuenta de 3. Sí. La niña que guardó el ping-pong ahí en el bolso, tire. Lo necesitamos para la prédica de la tarde, por favor. Ahora escucha, oye, ninguno. Sí. Eso.
Vamos a ver cómo me da a mí. ¿Cómo me vio? ¿De quién es este ping-pong? Es mío, ¿cierto? Ahora mira este principio que aprendí hace poco. Yo siempre creí que Dios estaba muy arriba en el cielo, pero la Biblia vez tras vez nos dice que Dios está cerca de los quebrantados. O sea que Dios está a veces más cerca del suelo que del cielo, porque está cercano a los que tienen roto el corazón. Está cercano a los que no tienen ánimo ni esperanza. Así que por eso este ejercicio fue fatal. Perdimos todos. Bueno, excepto yo sí triunfé, porque hay una sana proximidad. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Quieres que tu 2026 sea diferente? Vamos, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Quieres que Dios se acerque a tu empresa? Vamos, pon a Dios como tu prioridad. Que el Dios mamón no sea el Dios de tu vida, el Dios de las finanzas, sino que aprendas a depender de Dios. ¿Quieres que haya gracia y que Dios respire favor sobre lo que tú estás haciendo? Sea tu emprendimiento, sea una empresa, sea un sueño. Vamos, acércate a Dios. En lugar de recriminar por qué el otro triunfa y por qué tú no triunfas, en lugar de quejarte por qué tú llevas 38 años y no logras llegar al estanque donde las aguas se agitan, solo vas a recordar algo, y es que cuando te rodeas de las personas correctas, cuando tienes proximidad con las personas correctas, vamos, es indudable que vas a ver la bondad de Dios. Y como dice el libro de los Salmos, yo he de ver el favor de Dios en esta tierra de los vivientes. Vamos, quiero que te pongas en pie. Vas a ver lo que Dios está por hacer en tu vida, los milagros que Dios va a desatar en medio de la temporada que estás viviendo. Y juntos vamos a declarar esto en esta preciosa mañana. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.